Vamos Ya a estoy estar de... ampliando este tema de la Cámara Minera. Ya hemos venido desde la semana pasada, ellos realizaron una huelga. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Panamá. Pues para que nos cuente un poco sobre esa situación que están teniendo ustedes en la Cámara Minera, sobre esa situación que se está dando con el gobierno nacional. La semana pasada tuvieron entonces también algunas protestas. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Definitivamente que esto es un hecho sin precedentes, una inversión tan grande del país y a raíz de este tema se ha tenido que paralizar por presiones del gobierno para llegar a la finalización de una negociación. Ahora, sabemos que una negociación precisamente es un acto de sentarse y conversar y llegar a acuerdos y no dar patadas a la mesa. Yo creo que no debemos llegar a extremos. Precisamente en el día de ayer nosotros emitimos un comunicado donde precisamente hablábamos de eso, de que hay que evitar los extremos en estas negociaciones. Porque no solamente está el interés de los que están sentados en la mesa, está el interés nacional y sobre todo el interés de la gente. Y aquí estamos hablando de mucha gente que trabaja, mucha gente que depende indirectamente de esto. Y el otro día estaba conversando con alguien y me decía, no, pero es que ponerse en una posición como esta y cerrar la mina es hacer patria. Bueno, vamos a preguntarle a los miles y miles de personas que son afectados por el cierre de la mina y que están pasando zozobra y que además de eso están pensando o están a punto de perder su trabajo. Vamos a preguntarles si definitivamente esto es hacer patria. Hacer patria es buscar el beneficio de todos, no el beneficio de uno, del interés de uno o intereses particulares. Claro, ingeniero, hablemos un poco de las pérdidas. Se esperaba que estas negociaciones se culminaran lo más pronto posible, pero vemos que se está extendiendo, todavía no hay ninguna decisión por parte del gobierno nacional. Ya se han perdido algunos empleos. ¿Cómo está la situación actualmente con los trabajadores de la mina? Vea, le cuento una cosa. Estos temas de unas negociaciones tan serias y de cosas tan complejas como la estructura financiera de un proyecto minero, la forma en que se organiza un proyecto minero, la forma de operación de un proyecto minero, no son cosas que se resuelven sentándose 3 días en la mesa. Hay muchos factores que hay que considerar de un lado y del otro para llegar a un punto donde por un lado el país obtenga los mayores beneficios y por el otro la empresa pueda seguir operando y generando impuestos, pagando impuestos, generando salarios, haciendo compras en el país, generando desarrollo sostenible a través del cuidado ambiental, a través de los temas sociales y todo eso. Y sobre todo generando empleos y desarrollando proveedores, tal como ha venido sucediendo. Es decir, hay una cantidad de aspectos que hay que considerar. Entonces, hemos visto que la misma gente o mucha gente ha venido presionando porque las negociaciones se han extendido. Nosotros lo dijimos desde el principio. Esto no va a ser una negociación fácil, esto no va a ser una negociación que se va a poder resolver de un día para otro porque son temas muy complejos y está envuelto en toda esta negociación una cantidad de factores externos, es decir, son afectados estos factores externos como estamos viendo, no solamente directamente lo que significa sentarse entre el gobierno y la empresa, sino todo eso, toda esa gente que de alguna manera depende de esto, la imagen internacional del país incluso está en esto, el grado de inversión y las futuras inversiones que se den no solamente en el sector minero de gran potencial en el país, sino que también en muchos otros sectores clave para la economía del país. Esto no es algo que se puede tomar a la ligera, esto es algo que hay que sentarse, meditarlo. Habrán puntos de mucha diferencia,
pero al final hay que buscar la forma y darle el tiempo justo y necesario para poder llegar a un acuerdo donde ambas partes se sientan que van a obtener beneficios. No hay un acuerdo perfecto, no hay un contrato perfecto, pero hay que ser muy responsables a la hora de negociar esto, viendo que las consecuencias de esto pueden alcanzar no solamente efectos negativos a nivel nacional, sino también efectos a nivel internacional en el grado de inversión, en las inversiones y en todos esos factores que generan confianza en las empresas extranjeras en poder venir a Panamá y hacer esas inversiones que tanto necesitamos sobre todo en estos momentos donde la economía no anda de lo mejor. ¿Ya se han registrado destituciones? ¿Cuál es el estado actual de los trabajadores de Minera Panamá? ¿Cómo se encuentran ellos de ánimo también? Bueno, con lo que yo he conversado, pues es evidente, he conversado con algunos trabajadores de la empresa y evidentemente ellos están extremadamente preocupados, para no decir que están en un estado de zozobra, porque indudablemente que esto es algo, como dije al principio, sin precedentes, inédito. Eh, y indudablemente que no sabemos lo que tenemos, no sabemos exactamente qué puede estar pasando en estos momentos, pero hoy que es 23 es cuando se debe llenar el stock de la mina. Y hay que entender por qué el tema del stock donde se guarda el concentrado tiene una capacidad limitada. Yo escuchaba a mucha gente diciendo, pero eso es mentira, ellos pueden seguir almacenando como un cerro de piedras esto allí. No, eso no funciona así. El concentrado no es una cantidad de piedra, es un polvo casi del tamaño de talco, del talco que nosotros conocemos, es decir, muy fino, y eso hay que almacenarlo en un lugar techado. Obviamente, el lugar techado donde se almacena el concentrado en las minas tiene una capacidad limitada de acuerdo a la capacidad del puerto y la frecuencia en que se planifica que lleguen los barcos a cargar y llevárselo. Es decir, ese stock, si no está dándose la entrada y el llenado de los barcos, va a llenarse y no se va a poder seguir apilando allí el concentrado de cobre. Y eso es lo que pasa. Este concentrado, como dije, no se puede tirar por allí en cualquier lado a la intemperie, porque entre otras cosas hay que preservar la cantidad de humedad mínima que debe tener este concentrado para que no genere problemas en el barco, porque un barco lleno de agua se bambolea hacia un lado y el agua sigue en ese sentido y lo que va a suceder es que el barco se voltea, es una cuestión de seguridad. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en consideración. Esta operación es una operación muy grande, es una operación de minería de la que no conocíamos aquí en Panamá y por lo tanto hay que considerar, como dije hace un momento, todos estos factores nuevos que tenemos, toda la complejidad técnica que lleva esta operación. La semana pasada ustedes realizaron algunas protestas pacíficas, el día de hoy también van a retomar estas protestas. ¿Qué ustedes están solicitando? ¿A dónde quieren llegar con estas protestas? ¿Qué esperan de parte del gobierno nacional? Bueno, nosotros, yo soy el director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. No, no tengo nada que ver con ninguna asociación de trabajadores de la mina, ni ese tipo de cosas, ni soy trabajador de la mina. Yo soy de la Cámara Minera de Panamá, que es la Asociación de Empresas Mineras de Panamá, donde además de de empresas que de alguna forma se dedican a la exploración o a la explotación, como el caso de Cobre Panamá, de minerales metálicos, también tenemos a los no metálicos y por otro lado también tenemos a los proveedores del sector minero, también agremiados dentro de la Cámara Minera de Panamá.
y estos están siendo muy afectados eh, 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 por muchas cosas. Por ejemplo, todos los proveedores para trabajar y poder darle el servicio que requiere, el tipo de bienes y servicios que le proveen a la mina, tienen que generalmente, o muchos de ellos deben tener stock de piezas de repuestos o una cantidad X o una cantidad adicional de empleados para poder servir o para poder darle esos servicios, para poder proveer esos bienes que la mina necesita. Luego de que comenzó este tema de esta incertidumbre, obviamente al haber esta incertidumbre de qué va a pasar con la mina, los bancos han comenzado indudablemente, a raíz de un tema de seguridad financiera, han comenzado a restringir las líneas de crédito de estos proveedores, generando también muchos problemas para esto. Y no estamos hablando aquí solamente de los 6.500, 7.000 empleados directos de la mina, sino de los alrededor de 40.000 empleados que tienen ese conjunto de más de 2.000 empresas locales proveedoras de bienes y servicios a la mina. Es decir, en estos momentos tenemos que considerar que esta situación afecta a toda esa gente, afecta a sus familias y que al final también el Estado, a raíz de que cese la operación, tampoco va a poder recibir impuestos de parte de recibir todos los impuestos que pagan todas estas empresas y lo que paga la mina al fisco. Uno de los aspectos que mencionan las personas es mucho el tema ambiental que registra, en este caso, Minera Panamá. Ustedes como Cámara Minera, ¿ustedes han verificado esta situación? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Mira, esto lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en la mina? Y cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de hechos, no es de que yo supongo que hay contaminación, que yo pienso que alguien me dijo que no sé qué. Estamos hablando de hechos. Esta zona es una zona protegida, es llamada el Corredor Biológico Mesoamericano. Antes de que estuviese la mina allí, antes de que comenzase la construcción del proyecto, esta era una zona donde lo que reinaba allí eran actividades ilegales. Estamos hablando de que esa zona lo que se daba era narcotráfico, minería ilegal y sobre todo tala indiscriminada de bosques y también contaminación de las aguas con pesticidas y insecticidas de acción residual. Eso fue lo que se encontró cuando se hizo el estudio de impacto ambiental. Hoy en día, esta es la segunda zona mejor protegida del país, o una de las dos zonas mejor protegidas del país, junto con el Parque Chagres. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Los agricultores dejaron de ejercer prácticas de agricultura de subsistencia no sostenible y la utilización de todo este tipo de agroquímicos dañinos para el medio ambiente. Hoy se les enseñó agricultura sostenible, se les capacitó en emprendimiento y hay una cooperativa que aglutina a más de 250 agricultores de la región, unos miembros directos de la cooperativa, otros proveedores de la cooperativa, que le vende a la mina más de 60 toneladas de insumos agropecuarios y que además ya está alcanzando o ya alcanza todo el mercado nacional. Sus productos ya se distribuyen a todo el mercado nacional. Eso es verdaderamente desarrollo sostenible. ¿Será que eso es lo que no queremos? Por otro lado, en el tema ambiental, aquí, a raíz de los compromisos ambientales que existen, que el proyecto tiene, que la mina tiene, a través del estudio de impacto ambiental, se han encontrado, se han generado una gran cantidad de programas de conservación de la biodiversidad, es decir, de la fauna y de la flora. Se han encontrado especies que, que estaban en peligro de extinción, están siendo sometidas a estos planes de conservación. Se han encontrado especies que se consideraban extintas, también están sometidas
a planes de conservación. Ahora, en el aspecto del agua, se monitorea la calidad del agua en toda la zona de las 22 comunidades que están en el área de influencia del proyecto. Además de todo, se hace un monitoreo que se llama el monitoreo participativo, que hace un comité de la comunidad, y este comité de la comunidad lo hace de la mano con una universidad de aquí del país, que es la que se encarga de toda la cadena de custodia de las muestras y el envío de esas a un laboratorio de ellos o un laboratorio internacional. Es decir, además de eso, toda la calidad del agua está siendo monitoreada por la misma empresa, y se hacen, el gobierno a través del Ministerio de Ambiente también hace monitoreos y auditorías del estado de todo esto. Una zona que era nada más protegida en el país, en el papel, ahora sí está siendo protegida. ¿O es que queríamos que siguiera siendo como estaba? Una zona donde no se estaba protegiendo de ninguna manera el ambiente, donde lo que estaba dándose una alta tasa de deforestación y de tala ilegal de los bosques. Cuando se creó el corredor biológico mesoamericano, había 1,5 millones de hectáreas, y eso fue a principios de los años 90. Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental y se miró el tema de la línea base ambiental de la zona, se midió que quedaban de ese 1,5 millones de hectáreas, se quedaban solamente 250,000 hectáreas. Hoy ese proceso de deforestación se ha detenido, a pesar de que la mina, por la huella de la mina, el área que ha deforestado la mina es de unas 6,500 hectáreas. Las 250,000 hectáreas siguen existiendo, y ese es el compromiso que tiene la mina, de que al final de la mina no solamente queden las 250,000 hectáreas, sino que también que aumente esta cantidad de hectáreas de bosque en la zona. En este punto de la situación como está, como ustedes como Cámara Minera de Panamá, ¿qué esperan tanto por parte del gobierno nacional como por parte de Minera Panamá? La única salida viable para esto es, y ganar para esta situación, es que se llegue a un acuerdo. Y entendemos de que ya son muy pocos. Escuché al ministro del MISI el otro día diciendo que ya solo quedaban 2 acuerdos en lo que había que llegar al consenso entre las partes. Eso significa que durante los últimos meses las negociaciones estuvieron caminando a muy buen ritmo. Entonces, la verdad es que, habiendo llegado a este punto, no entendemos por qué esta medida de presión en este momento, que puede generar un problema mayor, y que es el cierre, la suspensión de operaciones de la mina, y que puede afectar a esta enorme cantidad de personas que de una manera directa o indirecta obtienen su sustento de esta operación minera y de toda la cadena de valor, es decir, toda la cadena de proveedores que diariamente trabajan de la mano con la empresa en la operación de la mina. Excelente, bueno, entonces muchísimas gracias al ingeniero Sorel Morales, director ejecutivo de CAMIPA, de la Cámara Minera de Panamá, entonces por darnos la valoración que viene de parte de la Cámara Minera sobre la situación que tiene entonces Minera Panamá con el gobierno y sobre ese comunicado que ellos enviaron. Muchas gracias, ingeniero, y que tenga buenos días. Buenos días y muchísimas gracias.